Desde la varias veces centenaria y siempre joven Universidad de Cambridge, Stephen Balding mantiene un incesante diálogo con los trabajos y los días, la persona y la obra de autores latinoamericanos. Si Carlos Fuentes ha hecho de la novela un instrumento crítico y del ensayo un texto de creación, semejante exigencia reclama igualmente lectores atentos. Hola, buenas tardes. Es un gran honor y un enorme gusto estar con ustedes. De los presentes, Gabriel García Márquez, colombiano, Sergio Ramírez, nicaragüense, Carlos Monsiváis, Vicente Quirarte y, claro está, Carlos Fuentes. Me distingue no ser latinoamericano ni siquiera hispano, sino inglés. Me crié en un pueblo minero del norte de Inglaterra que poco tiene que ver con América Latina ni con la literatura de Carlos Fuentes, como no sea la huelga de Cananea y las luchas sindicalistas que se mencionan en La muerte de Artemio Cruz o La región más transparente. Ahí leí, sin embargo, a Cervantes, a Galdós, a Dickens, a Balzac, y ahí sí que algún principio de contacto hay, la tierra común de la literatura. Estudié en la Universidad de Cambridge, tan diferente de mi tierra como puede serlo Pekín casi. Ahí caí presa de las redes de la literatura latinoamericana en sus formas, digamos, más cosmopolitas. Jorge Luis Borges, Julio Cortázar. Solo después comprendí cabalmente hasta qué punto eran argentinos y plenamente latinoamericanos. Hice la tesis doctoral sobre Cortázar y conviví intensamente con Rayuela durante años. En París no veía tanto las sombras de Baudelaire o de Nerval, sino de Oliveira, la maga Gregorius. Entré en la zona sagrada de la literatura de Fuentes, donde sigo embrujado a través de las galerías subterráneas que comunican esa suave patria de los apátridas, que es el territorio galo-argentino, de Rayuela con cambio de piel. Después del lirismo y el humor absurdo del sudamericano, la complicidad exigida por Freddy Lombert y su autor es más desgarrada. Los dilemas éticos de cómo leer el mal y vivir la otredad son más incómodos, el humor más ferozmente alegre e inquietante. Cambio de piel era una especie de Rayuela heavy. Todavía hoy, al releerlo, me hace pedazos esa tensión tan especial entre la intensa convivencia con Javier y Elizabeth, el desafío de la densa referencialidad cultural y las respuestas contradictorias que da a todas las muchas preguntas que plantea. México no habitaba sus páginas todavía para mí, ni curiosamente la voz de Carlos Fuentes. Aunque sus textos sean inconfundibles, tantas voces contienen, tantos lenguajes coléricos y tiernos, que la voz de Fuentes solo se oía en los intersticios. Esto a diferencia de un Carpentier, un Cortázar, o incluso del Carlos Fuentes de las últimas novelas. Leí Terra Nostra cuando salió en 1975 y quedé deslumbrado y no poco apabullado por esa posesión a la vez enciclopédica y libérrima de la cultura española medieval y renacentista, y por el encuentro del peregrino con Tlazolteotl, Izpapalotl, la señora de las mariposas. Me lancé como loco a estudiarla para publicar un artículo o incluso más, pero debo confesar que salí derrotado y maltrecho del encuentro. Ese proyecto creo que lo voy a dejar para cuando sea mayor. Me metí después con un contrincante menos fiero, La muerte de Artemio Cruz. Recuerdo que hice una tira de folios pegados de varios metros de larga para intentar abarcar su estructura tan novedosa y fascinante. Yo, tú, él, yo despierto, me despierta el contacto de ese objeto con el miembro. Tú ayer no volarás a Hermosillo. Ahí sí, de hecho, estaba México y Carlos Fuentes
en el laberinto de las generaciones de su historia. Ireneo Menchaca, Gamaliel Bernal, Artemio Cruz. Extraño país para mí, donde el diccionario me valió de poco para desentrañar sus arcanos secretos lingüísticos. Te truenas el esqueleto con la chingada. Te sientes a todo dar con la chingada. Te pones unos pedorrales de órdigo con la chingada. Pasé horas rascándome la cabeza ante la frase: entre el desenfreno y la parálisis está la línea de la vida. Es una frase que resuena a través de toda la obra. Para Cristóbal Nonato, la vida de repente está en alguna parte entre el relajo y la desesperación. Conocí a Carlos en Cambridge en 1977, cuando me acerqué tímidamente con mi mujer asturiana, Isabel, nada tímida por cierto, y que para Carlos, ya no recuerdo por qué, es la vaquera de la Finojosa. Nos acercamos a pedirle que firmara un ejemplar de Terra Nostra. Sin más, celebró con su firma esta tierra común del Camal Cantábrico. Cuando firmó Cristóbal Nonato 10 años más tarde, con un precioso mapa triangular, me encantó ver que el territorio se había ensanchado y que él se incluía del Anáhuac al Granta y al Cantábrico. Es que en ese curso académico del 86 al 87 asistimos a las clases magistrales que Carlos dictó como catedrático Simón Bolívar y vimos cómo cautivó semana tras semana a un público inglés y un poco de todas partes, entusiasta y fiel. Tuvimos el privilegio de compartir con Carlos y con Silvia en ese año momentos agradables, ya en el pub después de la conferencia con otros oyentes, o en otra ocasión en una excursión con Carlitos y Natasha y nuestra hija a conocer la ciudad de York y el pueblo de las hermanas Bronte, Haworth. En el camino de vuelta entramos en una casa señorial que estaba abierto al público, Harewood House, creo. En sus vetustas paredes había cuadros de quienes no eran para mí, vergüenza me debía de dar, más que unos tipos de la época estrambóticamente vestidos. Carlos nos explicó inmediatamente y con toda naturalidad la historia de cada uno de ellos y los hizo vivir tan intensamente como si fueran sus tíos paternos de Veracruz. De eso hace 20 años. Su literatura ha sido desde entonces una constante compañía y reto, su generosa y cálida amistad un privilegio y un estímulo vital sin par. Algunos textos, como Una familia lejana, me visitan periódicamente, como un fantasma más o menos amable, a ver si esta vez consigo entenderlo de una vez. Con otros, como El espléndido Agua quemada, cuando hice una edición anotada para Inglaterra, Carlos tuvo la paciencia de sentarse conmigo a explicarme sobre el restaurante Bellinghausen, la Casa La Bandida o las letras de los boleros que yo no conocía. Desde entonces nos hemos ido viendo cada vez, más o menos cada año, en Cambridge o en Londres, en Providence, en México, en Escorial. Como en la zona de Cortázar en 62 modelo para armar, entre Viena, París y Londres, esta zona sagrada de encuentros en libros y en cenas y en coloquios se desplaza y hace la vida más habitable y rica. Hace un par de meses la zona se dio en mi college en Cambridge, en Emmanuel, donde Carlos volvió a seducir y encantar con su palabra y su presencia a un concurrido público de anglos y de mexicanos que le acabaron cantando, los mexicanos que están, las mañanitas, con unos decibelios que pocas veces se registraron en esas aulas. Y hasta hoy, en Guadalajara, Jalisco, que celebramos su vida y su literatura. Carlos será mexicano, ni modo, esto no es grave, ¿qué le vamos a hacer? Pero también lo queremos colombiano y nicaragüense y quién sabe si incluso su poquito de inglés. Gracias.